de historia en particular. En este caso, principalmente queremos hablar de algo que es una celebración, ¿no? Para todos los integrantes de la Policía Federal Argentina, imagino que también para ustedes, que tiene que ver con la reapertura del museo. Así es. Y la verdad que una fecha bastante significativa, porque la fecha, más que la fecha, el hecho es muy significativo para nosotros, que hacía tiempo veníamos esperando que se dieran las condiciones para poder reabrir. Por suerte se dieron recientemente, desde la semana pasada. El museo es un lugar, vamos a decir, un lugar donde se conserva, se difunde y se produce la memoria institucional, ¿no? Uh-huh. Y por eso conviene cumplir una de las misiones asignadas que tiene como espacio de extensión cultural que tiene hacia la comunidad, de abrir sus puertas, ¿sí? para que todos puedan conocer un poco el itinerario de la historia nuestra, el itinerario también de la historia del crimen, porque como bien saben también hay elementos que muestran cómo operaba la criminalidad a principios del siglo XX, son ciertamente muy curiosos, muy singulares. Es un museo que tiene más de 100 años, Ricardo. Claro. Tenemos 126 años, cumplimos este año. Fue fundado en 1899. O sea, imagínense la singularidad de la colección. Claro. Que fue copiando a lo largo de todo ese tiempo. Ya sea sí. Con la criminal y materiales, obviamente, que tienen que ver con la historia policial. Y lo loco, imagino, Juan Pablo, que debe haber cosas, uno va estudiando cosas, va estudiando la historia del país, de la ciudad en particular, de cómo fue creciendo, y también el museo fue acompañando ese crecimiento. Entonces debe haber cosas que... Sí, increíbles como para ir a visitar, como para ir a conocer, como para, bueno, justamente enterarse de la identidad de la ciudad de Buenos Aires en particular, ¿no? Sí, totalmente. Es una representación en 800 metros cuadrados cubiertos, quiero decir que no es un museo chico en sus dimensiones, pero ahí resume la evolución histórica de un aspecto de la vida de la ciudad, pero que también se vinculan con todo. Yo creo que es un pedacito de país ahí atesorado, y también esto siempre me gusta ponerlo en valor para convocar a la audiencia, que se incentiven a venir, para motivarlos y hacerles notar a todos los que vienen la importancia cultural que tiene el Museo Policial. Y cada elemento, ¿no? Los objetos, siempre constituyen una especie de vicariato, o sea, es un puente entre el pasado y el presente. Claro. Y así como está la narrativa que construyen los objetos, siempre en el museo, con los visitantes, muchos funcionarios retirados que vienen y cuentan sus historias, se atesora también como otra biblioteca oral, uh-huh, ¿no? Que circula ahí en los pasillos, porque cada uno de los funcionarios que vienen ve un objeto, cuenta su historia relacionada con ese objeto. Claro. ¿Sí? De cómo lo aplicó en su tiempo, de para qué funcionaba, de rarezas o cuestiones que tenían que ver con los procedimientos en esa época. Es decir, que es un archivo tangible e intangible en constante movimiento. Qué bueno. Y eso es un disparador de experiencias, de anécdotas, y que cuando se reúne, digamos, a un pedacito de comunidad ahí, suceden cosas muy interesantes. Me imagino esto que contás, ¿no? Un abuelo contándole a un nieto o a un bisnieto, no sé, haber participado en, no sé, la captura de alguna persona en particular y haber formado parte de ese momento histórico, y contándole justamente cómo se hizo el procedimiento, cómo, no sé, desde la máquina de escribir mucho más acá en el tiempo hasta, no sé, cosas mucho más antiguas. Debe ser realmente increíble, e incluso también debe ser increíble para ustedes que trabajan ahí, encontrarse, ¿no? Con estas personalidades que por ahí se acercan y te cuentan cosas que
ellos también vivieron. Totalmente, porque nosotros, la historia que conocemos, los que, vamos a decir así, producimos la historia institucional, en alguna medida es la historia de los libros, la Claro. historia de los documentos, la historia que está escrita. Después hay un montón de cuestiones que aparecen en los recuerdos, ¿no? Y esas cosas nosotros tomamos conocimiento con los funcionarios, los retirados que vienen y nos narran, Claro. nos cuentan. Y de alguna manera se conserva en ese patrimonio, que es un patrimonio intangible, pero muy valioso, se conserva en los pasillos y se conserva cuando viene otra persona y por alguna razón uno reproduce esa historia y porque entiende es valiosa en esas circunstancias, y en ese sentido reproducimos valorando el largo o intenso trabajo, el servicio realmente. Yo creo que el museo pone en valor el servicio tan trascendental que a lo largo de la historia la Policía Federal Argentina ha brindado a la sociedad. Y ahí se pone en valor visual, materialmente, tangiblemente, ¿no? Creo que ese es su aporte más importante, su aporte más radical, y aparte de que es un lugar mitológico, o sea, realmente es donde hay muchísimo para aprender. Todavía nosotros, hace 15 años, Ricardo, que estoy ahí, y todos los días que voy descubro algo nuevo. Qué increíble. Pero todos los días, no hay día que no descubra algo nuevo, algo distinto. Está bien, uno tiene que estar lo suficientemente abierto para vincularse con esas nuevas historias, pero todo el tiempo uno está descubriendo. La colección es muy vasta, y normalmente todavía preserva ese sentido del museo de aquel tiempo, ¿no? Donde se busca exhibir mucho y que cada uno pueda visitar el museo 3, 4, 5 veces y de alguna manera ver 3, 4, 5 museos diferentes. Tal cual. Y eso creo que tiene también su magia, su aporte. Así que bueno, encantados de poder anunciar su reapertura, ¿no? Y gracias por el espacio que nos dan. Al contrario, Juan, y quizás ya a modo personal, antes de ir cerrando, que de hecho estamos ahí con algún temita en la comunicación, no sé, contanos si hay algo por ahí que a vos sea lo que más te guste, o una sala, o lo que te haya sorprendido, o algo que hayas encontrado, como decís, hace poquito, y que hayas dicho, wow, esto es increíble. Es recontra personal, pero bueno, por ahí hay algo de eso. Sí, siempre hay cuestiones que tienen que ver con eso. A ver, uno de alguna manera siempre va descubriendo cosas nuevas y entonces su interés va cambiando. Pero más allá de todo, me gustaría valorar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sala de policía científica, donde hay elementos de la década del 30, la década del 40, que como el fotocomparador del sistema Belaunde, el equipo Pisano Carlucci, el tensómetro de Rosset, que son inventos de policías. Es decir, hubo generaciones de policías inventores muy creativos que crearon instrumentos para realizar pericias que después fueron acreditados por el Poder Judicial por la capacidad técnica que tenían y cómo eso facilitaba la posibilidad de dictar sentencias a los jueces, y que luego recorrieron las escuelas de policía de todo el mundo justamente por la eficacia en su cometido. Y eran policías que inventaban, que creaban. Bueno, el testimonio de esas creaciones tiene su acervo ahí en el Museo Policial, ¿no? Y aparte elementos que de alguna manera dieron lugar al origen de áreas como por ejemplo el equipo de identificación antropométrica que trae un médico del Cuerpo Médico Policial en el año 1889, lo trae a Buenos Aires, crea la Oficina de Identificación Antropométrica, ¿sí?, con un equipo y un manual, que eso lo había conseguido en Francia porque era donde se estaba implementando este servicio, lo trae a Buenos Aires y se crea la policía científica. Con ese elemento. O sea, hay elementos que son realmente disparadores de
origen y evolución de Arias. Realmente se conserva toda una épica de la historia policial en su origen, así que bueno, convocamos a todos a conocerla. Me gustaría hacer, si se puede, la aclaración de los criterios para poder venir. Sí, claro. Abiertos al público los días miércoles, jueves y viernes, ¿sí? De 14 a 19 horas, y hay que sacar turno previo, obviamente, por el espacio, ¿no? Para sacar turno, el correo electrónico es museopolicial.pfa@gmail.com. Repito, museopolicial.pfa@gmail.com, y si no, telefónicamente al 4394-6857. 4394-6857. Son los dos mecanismos para poder sacar turno y poder venir, y aparte la experiencia es personalizada, porque nosotros atendemos a la gente de forma personalizada, le hacemos el recorrido, le contamos la historia, se crea un ambiente muy lindo, muy agradable realmente, y de conocimiento, de construcción del conocimiento. Y simplemente agregar un dato en particular a esto que decían. Los reciben ustedes, hacen la visita a ustedes, les cuentan a ustedes, con un personal recontra capacitado al respecto. Bueno, tal es el caso de Juan Pablo, que es un historiador espectacular, que conozco, y que bueno, la verdad que es absolutamente recomendable lo que hace, así que ya saben. Entonces dijimos miércoles, jueves y viernes de 14 a 19, con obviamente el turno previo a través del mail o del teléfono que recién nos dijiste. Muchísimas gracias. Bueno, Juan, ahí se nos volvió a cortar, pero muchas gracias por la comunicación, y bueno, pronto andaremos por el museo, ¿te parece? Los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, un abrazo. Hablamos con Juan Pablo Alfaro, él es historiador del Museo Policial.